Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Espero que estén teniendo un día genial, lleno de energía y cosas buenas. Hoy tengo un tema que, digamos que es un poco diferente. Un tema que seguramente ha rondado en sus mentes, en las mías, y en la de muchísimas personas más. Hoy vamos a sumergirnos en el misterioso mundo de la vida amorosa de Demet, una figura que con su silencio ha mantenido a todos con la intriga a flor de piel. ¿Están listos para descubrir la respuesta inesperada? Porque yo sí lo estoy. Pero antes de que empecemos a desentrañar este enigma, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Cada semana tenemos contenido nuevo y emocionante. Y ahora sí empecemos. Demet, ese nombre resuena en la memoria de muchos. Ya sea por su talento, su carisma, o quizás, por ese halo de misterio que la rodea. Y es que a lo largo de su carrera, Demet ha sido bastante reservada con su vida personal, especialmente en lo que respecta al amor. Siempre ha mantenido una postura discreta, evitando los chismes y los escándalos mediáticos. Esa actitud, por supuesto, ha generado un sinfín de rumores, especulaciones y, por qué no decirlo, mucha curiosidad. ¿Quién es la persona que le roba el sueño? ¿Tiene pareja? ¿Está enamorada? ¿Soltera y feliz? Las preguntas han sido constantes y las respuestas escasas. Durante mucho tiempo la única respuesta que obtuvimos fue el silencio de Demet. Un silencio que, por supuesto, alimentaba aún más la curiosidad. ¿Por qué esa reserva? ¿Qué es lo que está ocultando? Las teorías, como era de esperar, proliferaron. Algunos decían que simplemente era una persona muy privada, que prefería mantener su vida personal alejada de los focos mediáticos. Otros, más osados, especulaban con relaciones secretas, amores prohibidos, o incluso, que no estaba interesada en el amor. Recuerdo perfectamente la época en la que cada aparición pública de Demet era analizada al milímetro. Cada sonrisa, cada gesto, cada mirada, todo era interpretado. Se especulaba sobre posibles parejas, se creaban perfiles falsos en redes sociales para intentar obtener información, y los medios de comunicación, obviamente, hacían su agosto con cada rumor y chismecito. Era una locura y yo, como muchos de ustedes, era parte de ella. Me devoraba las revistas del corazón, me pasaba horas en internet buscando cualquier pista. La intriga era enorme. Pero como suele suceder, el tiempo, al final, lo revela todo. Y en el caso de Demet, el tiempo poco a poco comenzó a desvelar pequeños detalles, sutiles pistas que unidas, conformaban un panorama mucho más claro. No fue de un día para otro, no hubo un comunicado oficial ni una gran revelación. Fue un proceso gradual, un camino lleno de indirectas, de insinuaciones, de gestos. Empecemos por las redes sociales. Aunque Demet no es una persona extremadamente activa en ellas, de vez en cuando comparte fotos y mensajes que, para quienes saben leer entre líneas, resultan reveladores. Fotos con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, y de vez en cuando una imagen, un comentario, que nos hacía pensar. Una canción, una frase, algo que indicaba que el amor, de una forma u otra, estaba presente en su vida. También están las entrevistas. En algunas ocasiones, Demet ha sido abordada con preguntas directas sobre su vida sentimental. Y aunque ha seguido manteniendo la discreción, sus respuestas cada vez han sido menos evasivas. Ha hablado de la importancia del amor, de la felicidad, de la conexión con otra persona. Ha reconocido que, como cualquier ser humano, busca el amor y la compañía. Y luego están los testigos. Personas que han visto a Demet en compañía de alguien especial, que han escuchado conversaciones, que han notado una química especial. Y por supuesto los paparazzis, que aunque no han logrado obtener fotografías definitivas, sí han captado imágenes que sugieren una relación. Pero, ¿cuál es la respuesta inesperada? ¿Qué es lo que Demet nos ha revelado, a través de su silencio y de sus gestos? La respuesta, amigos, es que no hay una respuesta única. No hay una revelación definitiva, un anuncio oficial. La respuesta, y aquí viene lo interesante, es que Demet ha elegido vivir su vida amorosa a su manera. Ha optado por proteger su intimidad, por mantener su privacidad. Y eso en sí mismo es una respuesta. Demet no ha negado el amor, no ha dicho que no lo busca. Simplemente ha decidido no compartirlo públicamente.
Ha elegido vivirlo en privado, sin la presión de los medios, sin la especulación constante. Y, ¿saben qué? Esa es una decisión totalmente válida, totalmente respetable. Es su derecho, su elección. Y aquí viene lo más sorprendente: a pesar de su silencio, o quizás precisamente por él, Demet ha logrado transmitirnos un mensaje muy poderoso. Un mensaje sobre la importancia de la autenticidad. De la libertad, de la independencia. Un mensaje que nos invita a respetar las decisiones de los demás, a no juzgar, a no entrometernos en lo que no nos concierne. Porque al final, la vida amorosa de Demet nos enseña que el amor es algo personal, algo íntimo, algo que no necesita ser exhibido para ser real. Que el amor puede ser discreto, silencioso, y aún así ser intenso, profundo, significativo. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Pues muchísimas cosas. Podemos aprender a respetar la privacidad de los demás. Podemos aprender a no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Podemos aprender a valorar el silencio, la discreción. Podemos aprender que el amor no necesita ser publicitado para existir. Podemos aprender a ser felices por los demás, sin necesidad de saber todos los detalles de sus vidas. Y sobre todo podemos aprender que la verdadera respuesta sobre la vida amorosa de Demet no es la que esperamos. No es un nombre, no es una foto, no es una declaración. La verdadera respuesta es que ella ha elegido vivir su amor a su manera, y eso, en sí mismo, es suficiente. Así que en resumen, hemos descubierto que la respuesta inesperada sobre la vida amorosa de Demet es, paradójicamente, la ausencia de una respuesta definitiva. Ella, a través de su silencio, nos ha revelado su derecho a la privacidad, su independencia y su forma de vivir el amor. Y sinceramente creo que eso es más que suficiente. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la vida de Demet. Recuerden que la curiosidad es buena, pero el respeto es aún mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la postura de Demet? ¿Creen que la privacidad es importante en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima. Chao. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Hoy, como ya saben, nos adentraremos en un tema que ha generado muchísima expectación y debate: la vida amorosa de Demet. Y digo debate porque a pesar de su reconocida trayectoria, su talento innegable y su carisma arrollador, Demet ha cultivado un aura de misterio alrededor de su vida personal, especialmente en lo que respecta al amor. En el vídeo anterior, ya les di un pequeño adelanto, pero hoy profundizaremos en los detalles, en las pistas sutiles, en las conjeturas y sobre todo, en la admirable decisión de Demet de vivir su vida a sus propios términos. ¿Están listos para sumergirnos en este fascinante enigma? Yo sí. Pero antes de que empecemos, un recordatorio importante: si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Tenemos contenido fresco cada semana. Asterisco la enigmática Demet, un refugio de intimidad en el mundo del espectáculo asterisco. Demet, con su sola mención, evoca imágenes de talento, belleza y éxito. Su carrera ha sido meteórica, cosechando premios y reconocimientos. Sin embargo, a pesar de estar constantemente bajo los reflectores, ha sabido mantener una distancia prudente entre su vida pública y su vida privada. Esta actitud, tan poco común en la farándula actual, ha generado una curiosidad incesante sobre su vida amorosa. A lo largo de los años, Demet ha optado por el silencio, un silencio que, lejos de apaciguar la curiosidad, la ha intensificado. ¿Por qué tanta discreción? ¿Qué es lo que se esconde detrás de esa fachada aparentemente impenetrable? Las especulaciones han sido diversas y, en ocasiones, hasta descabelladas. La teoría de la privacidad algunos argumentan que Demet simplemente valora su privacidad por encima de todo. Que prefiere mantener su vida personal alejada del escrutinio público y de los chismorreos mediáticos. Esta postura, aunque comprensible, no explica completamente el enigma.
Asterisco 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 la teoría del amor secreto asterisco asterisco otros, más osados, han especulado sobre relaciones secretas, amores prohibidos, o incluso, relaciones que no se desean hacer públicas por diversas razones. La discreción podría ser una estrategia para proteger su intimidad y evitar la atención mediática no deseada. Asterisco 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 la teoría del desinterés asterisco asterisco una minoría ha sugerido que Demet, en algún momento de su vida, podría no estar interesada en una relación sentimental estable. Esta teoría, aunque menos popular, plantea la posibilidad de que Demet esté enfocada en su carrera y en su crecimiento personal. Asterisco asterisco el silencio como respuesta, un arma de doble filo asterisco asterisco. Durante mucho tiempo el silencio de Demet fue la única respuesta disponible. Un silencio que, como ya mencioné, alimentaba la curiosidad y la especulación. Cada aparición pública, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era analizada al milímetro. ¿Qué significaba su silencio? ¿Era una señal de misterio, de rebeldía, o simplemente una cuestión de elección personal? El silencio puede ser interpretado de muchas maneras. Puede ser visto como una señal de fortaleza, de independencia, de control sobre la propia vida. También puede ser percibido como un desafío, una provocación, o incluso una falta de transparencia. En el caso de Demet, el silencio ha sido, sin duda, un arma de doble filo. Por un lado, ha contribuido a mantener su misterio y a generar interés. Por otro lado, ha intensificado la presión mediática y la curiosidad del público. Asterisco asterisco el auge de la especulación, la prensa del corazón al acecho asterisco asterisco. La ausencia de información concreta sobre la vida amorosa de Demet ha abierto la puerta a la especulación y al rumor. Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, se han lanzado en busca de cualquier pista, cualquier indicio, cualquier detalle que revele algo sobre la vida sentimental de la actriz. Asterisco 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 revistas del corazón asterisco asterisco las revistas del corazón han dedicado portadas y páginas enteras a analizar cada fotografía, cada gesto, cada palabra de Demet. Se han publicado artículos sobre posibles parejas, amores secretos y supuestas crisis sentimentales. Asterisco 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 redes sociales asterisco asterisco las redes sociales se han convertido en un caldo de cultivo para la especulación y el rumor. Fans y curiosos han creado perfiles falsos para intentar obtener información, y han participado en debates interminables sobre la vida amorosa de Demet. Asterisco 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 paparazzis al acecho asterisco asterisco los paparazzis, siempre al acecho, han intentado capturar imágenes de Demet en compañía de posibles parejas. Aunque no siempre han tenido éxito, sus intentos han alimentado la especulación y la intriga. Asterisco asterisco el análisis minucioso, cada detalle bajo la lupa asterisco asterisco. Cada aparición pública de Demet, cada entrevista, cada publicación en redes sociales, era sometida a un análisis minucioso. Cada detalle, por mínimo que fuera, era interpretado y analizado en busca de pistas sobre su vida sentimental. Asterisco 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 sonrisas y gestos asterisco asterisco las sonrisas, los gestos, la postura corporal de Demet eran analizados en busca de señales de felicidad o tristeza. Se intentaba identificar si existía alguna conexión emocional con alguien en particular. Asterisco 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 miradas y contacto visual asterisco asterisco las miradas y el contacto visual eran considerados como indicadores de interés y atracción. Se analizaba si Demet mantenía miradas prolongadas con alguien en específico. Asterisco 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 palabras y entrevistas asterisco asterisco las palabras y las respuestas de Demet en las entrevistas eran analizadas en busca de indirectas y insinuaciones. Se intentaba deducir si estaba enamorada, si tenía pareja, o si estaba buscando el amor. Asterisco asterisco las sutiles pistas, un rompecabezas en desarrollo asterisco asterisco. A medida que el tiempo avanzaba, Demet comenzó a revelar pequeñas pistas que, unidas, conformaban un panorama más claro. No fue una gran revelación, sino un proceso gradual, un camino lleno de indirectas insinuaciones y gestos sutiles. Asterisco 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 redes sociales, mensajes cifrados asterisco asterisco aunque Demet no es una persona extremadamente activa en redes sociales, de vez en cuando comparte fotos y mensajes que, para quienes saben leer entre líneas, resultan reveladores. Fotos con amigos, familiares y compañeros de trabajo, acompañadas de mensajes inspiradores o románticos. Asterisco 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 entrevistas,
respuestas menos evasivas ***. En algunas entrevistas, Demet fue abordada con preguntas directas sobre su vida sentimental. Aunque mantuvo la discreción, sus respuestas fueron menos evasivas. Habló de la importancia del amor, de la felicidad y de la conexión con otra persona. Testigos, rumores confirmados personas que han visto a Demet en compañía de alguien especial, que han escuchado conversaciones y que han notado una química especial. Amigos, familiares y conocidos que han sido testigos de momentos íntimos y cariñosos. Paparazzis, imágenes sugerentes aunque los paparazzis no lograron obtener fotografías definitivas, sí captaron imágenes que sugerían una relación. Fotografías de Demet acompañada de alguien en situaciones románticas, como cenas, paseos o eventos sociales. La respuesta inesperada, la elección de la privacidad La respuesta inesperada sobre la vida amorosa de Demet no es una persona específica, ni un anuncio oficial. La respuesta es que Demet ha elegido vivir su vida amorosa a su manera. Ha optado por proteger su intimidad, por mantener su privacidad. Autenticidad y libertad Demet ha demostrado su autenticidad al elegir vivir su vida según sus propios términos, sin someterse a las presiones mediáticas. Ha optado por la libertad de elegir cómo, cuándo y con quién compartir su vida. Respeto a la individualidad La decisión de Demet de mantener su vida privada es un acto de respeto a su individualidad. Ella es dueña de su vida y tiene derecho a decidir cómo la vive. El amor en privado Demet ha demostrado que el amor no necesita ser exhibido para ser real. Que el amor puede ser discreto, silencioso y aún así ser intenso, profundo y significativo. Lecciones aprendidas, reflexiones sobre el amor y la privacidad La vida amorosa de Demet nos enseña importantes lecciones sobre el amor, la privacidad y la importancia de respetar las decisiones de los demás. Respetar la privacidad Aprendemos a respetar la privacidad de los demás y a no entrometernos en lo que no nos concierne. Entendemos que cada persona tiene derecho a decidir cómo compartir su vida. No juzgar ni especular Aprendemos a no juzgar ni especular sobre la vida de los demás. Aceptamos que no necesitamos saber todos los detalles de sus vidas para respetarlos y apreciarlos. Valorar el silencio y la discreción Aprendemos a valorar el silencio y la discreción como formas de proteger la intimidad y la privacidad. Reconocemos que el silencio puede ser una poderosa herramienta de expresión. El amor auténtico Aprendemos que el amor no necesita ser publicitado para existir. Que el amor auténtico es aquel que se vive en la intimidad, sin necesidad de aprobación externa. Felicidad por los demás Aprendemos a ser felices por los demás, sin necesidad de saber todos los detalles de sus vidas. Aceptamos que la felicidad de los demás no depende de nuestra curiosidad. Conclusión, la belleza del misterio y la importancia del respeto En conclusión, la vida amorosa de Demet sigue siendo un misterio, pero un misterio hermoso y respetable. Ella, a través de su silencio y sus gestos, nos ha revelado su derecho a la privacidad, su independencia y su forma de vivir el amor. Hemos aprendido que la verdadera respuesta sobre la vida amorosa de Demet no es una persona, ni una foto, ni una declaración. La verdadera respuesta es que ella ha elegido vivir su amor a su manera, y eso, en sí mismo, es más que suficiente. La historia de Demet nos invita a reflexionar sobre la importancia de la autenticidad, la libertad y la privacidad en un mundo cada vez más expuesto. Nos enseña a respetar las decisiones de los demás, a no juzgar y a valorar el silencio y la discreción. Nos demuestra que el amor, el verdadero amor, no necesita ser exhibido para ser real. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta reflexión sobre la vida de Demet. Recuerden que la curiosidad es buena, pero el respeto es aún mejor. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Si les gustó el vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Los quiero mucho. Y como siempre los invito a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la postura de Demet?
¿Creen que la privacidad es importante en el mundo del espectáculo? Me encantaría leer sus opiniones. Hasta la próxima. Chao.